Bien, bien. Entonces, reiniciamos aquí el tratamiento de los costos logísticos, ¿no? Bien, ahora pasamos a ver algunos materiales audiovisuales en los cuales iremos haciendo los comentarios del caso, sacando las conclusiones del caso y viendo, digamos, cómo podemos mejorar la logística de, especialmente exportación, que es lo que más conviene para nuestro país. Vamos a ver. Ya, muy bien, un ratito ahí. Pum, pa. Este comentario porque las características de la logística son cada vez más desafiantes, son bien importantes de tomar en cuenta, ya que mucho de lo que ocurre en el mundo, y no solamente producto de la aparición del COVID-19, se está movilizando alrededor de lo que significa la logística. De hecho, la logística como disciplina integrada dentro del mundo de los negocios, si se quiere, es bastante reciente en cuanto a su aplicación. Por lo general estaba relacionada o sigue relacionada en eso, pero estaba circunscrita a la percepción de lo que era el aspecto de movilización, bien sea a través de cualquier medio de transporte, el almacenamiento o una combinación de estas dos disciplinas. Sin embargo, la logística ha venido creciendo, ha venido interactuando, se ha venido integrando de una forma tan importante que ya no solamente ha absorbido lo que significa la movilización y el almacenamiento, sus diferentes variantes, sino que ha trascendido un tanto más allá, si se quiere, hasta niveles impensables. Hace tan Eso que dice el colega es cierto, ¿no? La logística ha ido avanzando, ha ido creciendo, abarcando más aspectos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en la medida que uno abarca más aspectos, incurre en mayores costos, ¿no? Y esos costos al final van a ser desembolsos para la empresa que quiere, digamos, colocar un producto en el cliente respectivo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir ponderándose, ¿no? Si bien mantenemos un nivel mínimo de logística, o bien, digamos, nos profundizamos aspectos más complejos, más técnicos, que permite, digamos, un mejor servicio, pero hay que tener en cuenta que finalmente tenemos que incurrir en esos costos, ¿no? Y esto pasa en cualquier aspecto de la vida cotidiana, ¿no? Y les pasa a ustedes, por ejemplo. Si ustedes no estudiaran, porque eso también es una opción, no estarían incurriendo en los costos de la matrícula, de la pensión de enseñanza, etcétera. Un tanto similar pasa pues con la logística, ¿no? Si se mantiene un nivel mínimo de atención, entonces los costos son mínimos, pero si abarca más aspectos, obviamente va a incurrirse en mayores costos y por ende mayores desembolsos para el agente económico que está llevando a cabo dicha logística, ¿no? siquiera un lustro atrás, ¿no? Para muestras, bueno, ¿qué más decir? Actualmente una de las organizaciones más importantes, ya no solamente del mundo empresarial y de negocios, sino de lo que significa la sociedad del mundo completo, gira en torno a la logística. Y nos referimos específicamente al caso de Amazon. Amazon no solamente ha logrado expandir todo lo que significa la interacción y la integración logística, sino que ha ido un poco más allá. Pero indudablemente que es un tema tan apasionante y sobre todo ese caso estudio tan particular que
creo que ameritaría no uno, sino varias sesiones de disertación para poder comprender un tanto todo lo que ha significado esa empresa para la humanidad en el pasado reciente. Nosotros vamos entonces a hacer esto un poco más en lo terrenal. Y el colega hace referencia a la empresa Amazon, ¿no? Pero Amazon no produce nada, ¿no? Amazon solamente hace logística de recepción de productos y de envío, ¿no? Nosotros en nuestro contexto que estamos hablando, hablamos de una logística más amplia, ¿no? Estamos hablando, digamos, de producir los bienes y luego canalizarlos por los canales correspondientes y hacer que ese producto que hemos producido termine, digamos, en el cliente. Estamos hablando de más aspectos de lo que podía hacer Amazon. Y eso entonces hace que podamos incurrir en mayores costos, ¿no? Porque si abarcamos si consideramos los costos de producción, el costo de distribución y los otros elementos que lo hemos visto hace un rato ahí con la utilización de la pizarrita, eso hace que incurramos en mayores desembolsos, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, en cada contexto. Está bien, eh, Amazon es una empresa estrella en lo que es distribución de, de productos, pero no fabrica nada, no produce nada, ¿no? Y no sabe lo que es producción, ¿no? Simplemente recepciona y envía lo que los clientes le piden, ¿no? Y lo hace, digamos, enviándolo a cualquier parte del mundo. Esa es su característica, ¿no? No es una logística integral, completa, ¿no? Es una logística, digamos, de media tabla, por decir, la que lleva a cabo esta empresa, ¿no? Pero claro que el líder ahí en eso y tiene todo un conjunto a la interna, digamos, de la recepción de pedidos, el almacenamiento, el envío y todo eso conlleva, digamos, a que aparezca, digamos, como una empresa líder en ese contexto, pero solamente en el hecho, digamos, de recepción y envío, ¿no? Vamos a trabajar y a desplegar lo que significa el esquema de costos logísticos. Ya vimos por qué razón. Vamos a tratar de englobar lo que significaría la columna vertebral de la logística operacional. Vamos a identificar algunos elementos que son clave y hacia el final vamos a tener oportunidad de compartir un caso estudio para que ustedes puedan no solo hacerse una mejor idea de lo que significa esto de la gestión del costo logístico, sino que más allá también puedan participar en alguna inquietud que ustedes tengan a bien traer. Me hubiesen gustado, por muchas razones, tener ejemplos de cada uno de los tipos de negocio que existen, pero vamos a tratar de, a través del que les voy a mostrar, hacer lo más gráfico posible y lo más didáctico posible para que ustedes vean cuál es el alcance de la gestión del costo logístico. El primer aspecto importante de recalcar es que la gestión de costos logísticos necesita imperiosamente, y esa es la razón de ser por la cual se distingue quizás de lo que hemos tradicionalmente llamado los costos financieros, los costos administrativos, los costos operativos, los costos relacionados con el recurso humano. El costo logístico necesita tener una visual, hoy día, una visual de prevención. O sea, a diferencia de los otros costos que tienen que registrarse a través de elementos formales dentro de la dinámica de la organización, el costo logístico, si bien es cierto que está implícito dentro de cada uno de los elementos concretos de la finanza, necesita tener una característica de prevención. ¿Y por qué una característica de prevención? Por una razón muy simple. Una vez que se ha ejecutado la operación, una vez que se han realizado los movimientos logísticos, los mismos de alguna manera tienen que ser registrados. Y al ser registrados, o sea, al asentarse
en la contabilidad de la empresa, pues ya es un hecho que no podemos revertir. Entonces, cosas tan sencillas como puede ser el tiempo de espera de una unidad de transporte, bien sea para ser descargada o para ser cargada para un despacho, bien sea hacia un cliente local o un cliente de exportación, si se toma más del tiempo, si se utilizan más recursos de lo que se tenían planificado o planteado, indudablemente que eso va a alterar el balance de ganancias y pérdidas de la compañía o de la organización, en perjuicio de la rentabilidad operativa, que a fin de cuentas es lo que nosotros debemos siempre tener mucho celo de cuidar. Entonces ya está causado el hecho, ya se tienen que incurrir en tiempos adicionales, en demoras adicionales, en utilización, en el empleo, perdón, de recursos adicionales, y simplemente lo que queda es el registro, ¿no? Entonces ya ahí no podemos prácticamente hacer nada. A diferencia del costo operacional de manufactura, como podemos llamarlo, o quizá otro tipo de acción de negocio que concretamente tenga que seguir una pauta, en la logística no existe un patrón que uno pueda decir, mira, esto lo podemos hacer bajo este esquema y no nos podemos desviar de allí. Impacto en la operación de una organización. El proceso logístico, de acuerdo a datos del Banco Mundial al cierre del 2016, representa más del 15% de las acciones operativas. O sea, eso es incluyendo todo tipo de negocios, absolutamente todos, desde las empresas de manufactura, servicios, tecnología, manejo de recursos humanos, en general a nivel mundial, o lo que significa el movimiento mundial de negocios y de comercio, el proceso logístico representa más del 15% de las operaciones, de las acciones operativas de una organización. Entonces, indudablemente que tiene un peso bastante importante dentro de lo que significa la estructura de costos, pero al propio tiempo, como les mencionaba previamente, también tiene una arista, una visual, en la cual se hace muy difícil su control si no tenemos una figura de prevención. Están esas posibles fuentes de pérdida de recursos. Sin embargo, no debemos olvidar que esa búsqueda del costo logístico y donde están sus características de quizás no ser tan fáciles de determinar, no debe alejarnos de lo que significa entender lo que es la cadena de valor. O sea, nuestra operación mantiene lo que se denomina una cadena de abastecimiento y unos procesos logísticos, pero al propio tiempo se maneja una cadena de valor. Este concepto de cadena de valor, que no es nuevo, el doctor Michael Porter lo vertió hace ya una gran cantidad de tiempo atrás, simplemente nos ayuda a refrendar dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Si bien es cierto que existen actividades de apoyo, como están reflejadas en su pantalla, de acuerdo al prisma invertido del doctor Porter, donde está la infraestructura, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las adquisiciones, existen unas actividades primarias que son las que directamente impactan el costo de la operación, los cuales lo podemos de alguna manera resumir en lo que es logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo y ventas y el área de servicios. Cuando hablamos del área de servicios, estamos hablando del área de servicios que soporta la acción de mercadeo y venta, que muchas veces también conocemos como los sistemas de postventa. Estas actividades primarias, y Porter las define como tal, son aquellas que le otorgan valor de cara al cliente. O sea, el cliente percibe el valor que la organización le suministra a través de un buen servicio, a través de una buena gestión de mercadeo y de venta, y por supuesto a través de un enlace ágil de lo que sería la logística interna, la operación y la logística externa. Es decir, cómo me manejo yo para mi proceso interno, cómo lo ejecuto internamente y preparo lo que le voy a entregar al cliente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cada vez más
el elemento valor es un punto muy relevante para el cliente. Entonces podemos fácilmente empezar a trabajar lo que serían los procesos dentro de la cadena de abastecimiento relacionados con logística que le otorgan valor. Mm. Entonces tenemos las compras, la recepción, el resguardo y la verificación. En las operaciones, el almacenamiento, el control del inventario y la preparación. En la logística externa, el predespacho, la distribución y las entregas. En el mercadeo, demanda, promoción, mercado de clientes. Y en el servicio postventa, servicio al cliente, atención de reclamos, devolución y garantía. Tengamos en cuenta aquí estos procesos, ¿no? Estos procesos y las actividades que comprende, ¿no? Por ejemplo, en la llamada logística interna, tiene que ver con las compras. Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el cuadro que estuvimos graficando, las compras hace referencia aquí a la compra de materias primas, directas e indirectas, ¿no? Compra de insumos, envases, etcétera, ¿no? Y también la recepción correspondiente, al resguardo, verificación, o sea, todos los cuidados respectivos. Luego, una vez que ya lo tenemos ahí, los bienes comprados, pasa a la parte operativa, ¿no? Y que vemos que comprende el almacenamiento propiamente dicho, el control del inventario y cuánto, cuántas unidades han entrado, cuál es su costo, cuántas unidades van saliendo, cuál es su costo, cuál es el saldo que va quedando con su costo respectivo y, la preparación correspondiente para entregarlo a la parte productiva, ¿no? Para que proceda la transformación de los materiales en productos terminados, ¿no? Luego, ya una vez que tenemos los productos terminados, aparece la logística externa, ¿no? Con estos procesos que incluye un predespacho, la distribución propiamente dicha y la entrega, ¿no? La entrega correspondiente, ¿no? Y también podemos ver ahí que aparece el mercadeo, ¿no? No se puede, digamos, llevar a cabo el, mm, mejor dicho, el producto no puede terminar en el cliente si antes no hemos hecho el estudio de la demanda correspondiente, la promoción respectiva, no se, no se tiene un conocimiento completo del mercado y especialmente esa buena relación y el conocimiento que debemos tener de nuestros clientes, ¿no? Especialmente mantenerlos, ¿no? Mantenerlos a los clientes, ¿no? Y luego aparece finalmente esto de todo el servicio, digamos, de postventa, ¿no? Que no termina, digamos, entregándole al cliente solamente, sino que hay que atender sus reclamos, si fuera el caso, devolverle perdón, devolverle el dinero que nos ha pagado, si fuera el caso, digo, ¿no? Y también podríamos considerar en las operaciones del crédito la petición de algunas garantías que le podamos pedir al cliente. Pero ojo, que también el cliente nos podría pedir garantías a nosotros, ¿no? Porque hoy por hoy el cliente suele ser, digamos, una empresa más grande que la empresa que tenemos nosotros mismos. Como pasa, por ejemplo, con estos pequeños negocios que trabajan para los grandes supermercados, ¿no? O como pasa, digamos, cuando exportamos algún bien desde el Perú y lo vendemos a un cliente del exterior, ¿no? Y que generalmente en el exterior son grandes empresas, grandes emporios, digamos, que atienden, digamos, no solamente en su país, sino a varios países de su región, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no?
el costo de la infraestructura de almacenamiento. La infraestructura de almacenamiento debe estar en condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que no solo evitar accidentes, sino que cumpla con su papel de resguardo de los productos que internamente están allí en control. Costo del ajuste del inventario, la exactitud. Recuerden que cuando estuvimos hablando de la figura integral, el costo de controlar es uno de los más importantes. La no exactitud del inventario o las desviaciones en la exactitud del inventario son uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen tanto los controladores de costos como los gestores del almacenamiento. La figura clásica típica es en el sistema tengo un valor y en la realidad tengo otro. Esa diferencia de inventario, cuando superan ciertos rangos de tolerancia que quizás puedan existir, pues entonces ocasionan la necesidad de hacer ajustes y todo ajuste implica pérdida de dinero. Tenemos el costo del resguardo del inventario, que el costo del resguardo del inventario no significa personal de protección exclusivamente, sino todo lo que yo requiero para que el inventario esté en condiciones adecuadas, como puede ser luz, ventilación, ubicación dentro del almacén o de los diferentes almacenes, porque no hay uno solo. El costo de deterioro por merma del inventario, el costo de administrar la operación, porque la operación no se administra sola. Se necesita una serie de asignaciones de funciones, tareas, responsabilidades y registros, y eso significa administrar la operación, y eso tiene un costo, más allá del costo de la nómina que pueda significar los supervisores, coordinadores, gerentes, directores, etc. Hay un costo de la movilización del inventario, conocido muy coloquialmente como la rotación. Aquellos productos que tienen una rotación más grande pasan menos tiempo en el almacén, por lo tanto la probabilidad de que su obsolescencia o su no movilización impacte el costo negativamente es menor, y por tal razón debe ser tomado en cuenta. Y por supuesto el costo de la antigüedad. Hay cierto tipo de negocios donde el costo de antigüedad es altamente relevante. Por ejemplo, la industria farmacéutica necesita el control de esa antigüedad porque los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, no solo desde el punto de vista de sus características físico-químicas, sino por sus características de control. Requieren tener una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, una fecha de expiración, y eso sin lugar a dudas implica que si no se tiene un buen control, pues el costo por deterioro, por devoluciones también se va a incrementar. Entonces, estos son algunos de los elementos más generales que se pueden verificar en un proceso de operación y almacenamiento. Tenemos entonces el siguiente paso, que es el proceso de distribución y devolución y los costos asociados. Aquí colocamos el concepto de distribución simplemente para refrendar, y el costo involucrado está el costo de procesar el pedido del cliente, ya que eso implica que yo tenga que conocer cantidad, momento y lugar, el costo de enviar el pedido y, por supuesto, en el caso de las devoluciones, cuánto es el costo de su procesamiento, cuánto es por reclamo, cuántos son por devoluciones. Hay devoluciones que no necesariamente son un reclamo o ¿cómo se dice? O la verificación de una garantía por esquema postventa. Cuando hablamos de reclamos, garantía postventa, indudablemente estamos hablando de un producto terminado o de un servicio prestado a un cliente o intermedio o un usuario final. Pero hay devoluciones que no tienen absolutamente nada que ver con esto. De que luego yo puedo hacer un cuadro y establecer aquí cuánto es mi costo operativo. Recordemos que esto es proyectado, esto no es
el costo oficial, vamos a decirlo de esa manera. Tengo el costo operativo, el costo del inventario, almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, puedo entonces establecer cuál es el impacto de cada uno de los elementos que conforman, en el caso de Colmenaza, cada uno de los puntos, y al final me va a decir en el kilogramo de azúcar que yo voy a necesitar para la manufactura de la pastelería, cuánto representa este aspecto tan medular como es la recepción, la operación y el almacenamiento. Este cuadrito, de alguna forma, digamos, resume toda la parte teórica, ¿no? Porque está valorando, ¿no? Valorando cada uno de los costos que se incurren en la logística correspondiente, ¿no? Y esto, pero, bueno, no es un cuadro estandarizado para todo tipo de empresas. El colega hace referencia a una empresa azucarera, ¿no? Esto es aplicable a ese tipo de empresas y nada más, porque los costos operativos de incluso de otra azucarera podrían ser diferentes. Y más aún, digamos, si se trata de otra industria, ¿no? Esos costos operativos, el costo de los equipos, el costo de resguardo, como se menciona aquí, el costo de almacenamiento, el costo administrativo de almacenamiento, el costo por merma y deterioro, el costo de seguro y el total o ese indicador que al último ha sacado ahí, dólares por kilogramo, va a variar, ¿no? Va a variar de acuerdo con una industria. El asunto es que es lo siguiente, ¿no? Que si hablamos de una empresa, si hablamos de una empresa, esta empresa tiene que ser capaz de generar información. Aquí, miren, información de todos estos elementos, porque esto sale de la data que maneja la empresa, ¿no? Todos estos costos son los que incurre la empresa. Y en el caso, digamos, de no llevar un adecuado control, no se va a tener esta información. Y por lo tanto, no se va a tener ni el costo de cada uno de estos, de estos elementos, ni por mes, ni por semana, ni por quincena, ni siquiera anual. Posiblemente lo tengamos anual, pero que no necesariamente reflejan lo adecuado. En la medida que tengamos una información más, más detallada, en este caso por mes, bueno, está bien, por mes. Y, y eso por mes hace que, digamos, tengamos como estándar esos desembolsos. Ahora, pero eso ocurre, digamos, en la empresa. Esos costos que incurre en la logística de la empresa tenía que compararse. O sea, con la información que tenemos aquí de un mes, tenemos que comparar, tenemos que llevar a cabo la comparación correspondiente. Ahí eh, asumo, por ejemplo, aquí de un mes y de otro mes. Y entonces los datos nos van a dar ahí, nos van a dar aquí diferencias, diferencias positivas y diferencias negativas. Y esos datos hay que ponderarlo, porque en la medida que tengamos alguna diferencia en relación con un periodo anterior, hay que ver en qué medida estamos incurriendo en mayores costos que el periodo anterior, o al contrario, se han reducido los costos y sigue la operatividad, digamos, en el mismo nivel de la empresa y por lo tanto, digamos, resulta adecuado. Esas diferencias nos van a permitir tomar decisiones como esas decisiones que antes hemos mencionado de reducir algunos desembolsos que se están llevando a cabo. Pero entonces la madre de todo es la información que nos va a generar todos estos elementos para poder evaluar. Aquí estamos hablando de evaluar, ¿no? Y esto lo podemos evaluar a la interna de la empresa.
Claro que por ahí no es posible tener toda la data de una empresa, la competencia, pero también podríamos evaluar, digamos, ahí en datos al menos generales de lo que hace la empresa en sí, la empresa en sí de donde estamos trabajando frente a la competencia y y también determinar la diferencia correspondiente, ¿no? Y entonces, donde tenemos un más costo que la competencia, tendríamos que actuar, tomar decisiones. Finalmente, todo termina ahí, en la toma de decisiones, para reducir los costos. Porque la razón de ser una empresa es que estos costos cada vez se reduzcan. Y todo esto no hay que aumentarlo, sino hay que reducirlos. Hay que reducirlos de todas maneras, aunque sea un céntimo por mes, pero el hecho, digamos, que esa reducción de un céntimo significa, digamos, un nivel mínimo de mejora que debemos seguir, seguir intentando mejorarlo cada vez más. Si no hacemos esas mejoras, es como si tuviéramos como jefes, como administradores, como gerentes, que estamos pintados ahí y no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos haciendo que ocurran las cosas y estamos haciendo como algún economista dijo alguna vez, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y aquí no se trata de eso, ¿no? Aquí no hay que dejar hacer ni dejar pasar, ¿no? Sino hacer lo más conveniente y pasar igualmente lo que más conviene a la empresa. Hay que tener, estos costos deben ser lo más mínimo posible para que finalmente los precios de los bienes y servicios que prestamos sea realmente competitivo, porque en eso va a terminar todo esto, ¿no? Luego se hace la tabla donde vemos el costo operativo de la distribución y la devolución, el costo de distribución y el costo de devolución. Y aquí tenemos al final cuánto es lo que aportan sobre, en este caso, la azúcar, que es lo que va a ingresar a la manufactura de los diferentes elementos de la pastelería. Hay que tener en cuenta lo siguiente aquí, por ejemplo, este costo operativo, de todas maneras lo vamos a incurrir, porque si no operamos, no tenemos el producto. El costo operativo de los equipos, mantenimiento, reparaciones, tenemos que incurrir de todas maneras. Igualmente, este costo de distribución vamos a incurrir, pero este costo no debería existir, ¿no? Este costo en una empresa no debería existir. Y si existe es porque estamos trabajando mal, ¿no? Debemos tener en cuenta eso, ¿no? Si le vendemos a un cliente y tenemos y el cliente nos devuelve ese hecho, digamos que de, si nos devuelve, tenemos que ir a traer desde el cliente nuestra mercadería y luego devolverle el dinero correspondiente. Y por eso, digamos, que genera, digamos, un costo de devolución. O sea, va a haber costo de devolución siempre y cuando, digamos, se hayan tomado malas decisiones y no se haya tomado las previsiones del caso. ¿Cómo, digamos, se elimina ese costo de devolución? Se elimina, digamos, produciendo con altos estándares de calidad, tanto en bienes como en servicios, según el caso. Esa es la regla básica, ¿no? Esa es la regla básica. Produciendo con calidad, se acabó la devolución, se acabó el reclamo, se acabó la protesta, ¿no? Desde el cliente. Y más bien va a venir todo lo contrario. Va a venir, digamos, que el cliente se va a sentir más apegado a nosotros, más fiel, e incluso nos va a recomendar y todo eso. O sea, ahí pueden ver, digamos, de cuán importante, digamos, es tener productos y una operativa, digamos, de calidad, ¿no?
para evitar esto, algunos costos que pueden presentarse como este de devolución. El colega al inicio mencionó que la logística está incurriendo en costo de previsión. Y claro, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así, porque si se prevé, si se prevé, entonces ya no va a haber estos costos de devolución, ¿no? Porque prever, ¿qué significa? Significa, digamos, tener eh, la tecnología adecuada, con personal adecuado, con procesos adecuados. Y como consecuencia de eso, los productos de la calidad, de alta calidad, especialmente si tratamos aquí del comercio internacional, ¿no? No, miren lo que en el comercio internacional lo que podría devenir esto de la devolución, ¿no? Que nosotros llevamos nuestra mercancía al exterior, lo hemos llevado, para llevarlo hemos incurrido en costos, flete, seguro, comisiones, ¿no? Y luego para traerlo otra vez, tenemos que otra vez incurrir en costos, tanto que posiblemente estos costos de la devolución, cuando se trata de una operación internacional, no va a salir más barato botarlo, dejarlo ahí, abandonarlo, ya quédate con eso, mejor quédate con eso y ya, y se acabó. Porque el hecho, digamos, y simplemente por el hecho, digamos, de haber hecho malas cosas, ¿no? El cliente te pidió, digamos, un producto de tales condiciones y creíste que estabas, pues, con las trampas que nos hacen a los clientes nacionales, creíste que le ibas a hacer al cliente internacional. Y luego el cliente internacional te rechaza los productos, ¿no? Porque inmediatamente saca a la luz su contrato de compra-venta internacional, ¿no? Y ahí están las condiciones en las que te pidió el producto, ¿no? Y si no ha cumplido, pues, ¿a quién le vas a reclamar? Am, y recuerda que estás en otro país, sujeto a la ley de ese país. Y la ley de ese país van a proteger perdón, ahí al importador o al comprador de ese país. Y además está, digamos, la Organización Mundial de Comercio que, que no acepta, digamos, las trampas que uno quisiera hacer, intentó hacer con el cliente del exterior, ¿no? Al contrario, te va a sancionar, ¿no? Te va a sancionar y eso va a incurrir, digamos, en costos adicionales, ¿no? Entonces la receta está en hacer bien las cosas, ¿no? Y en todo, ¿no? Hasta como estudiante, ¿no? Si no estudias, ¿cómo quieres aprobar? Pues no te pases, ¿no? Si no estudias, ¿no? Si no estudias, no vas a poder aprobar, ¿no? Simplemente así de claro, ¿no? Bueno, ahí está el comentario que hace el colega ahí en todos esos términos, ¿ven? Ahí vamos a cambiar aquí. Este video era bastante largo, hemos entrado ahí en los aspectos principales nomás, los aspectos principales. Bueno, un ratito ahí. Decía que hemos entrado en los aspectos principales para nuestra asignatura, ¿no? Es posible que este video lo hayamos presentado en otro momento, si es así, en buena hora. Quiere decir que, que tiene relación con la asignatura, ¿no? Ahí tenemos a Erika Fellinger, que nos va a describir todo el costo logístico. Hola a todos. En esta ocasión veremos los costes del sistema logístico. Soy Erika Fellinger, profesora de Bureau Veritas, Centro Universitario. Pues el análisis de costes es clave para la gestión de una empresa. De hecho, Ojo lo que dice, ¿eh? El análisis del costo es clave, ¿no?
Eso sucede en todo, ¿no? En todo, a nivel personal, familiar, empresarial, más aún, digamos, en una empresa exportadora, importadora, ¿no? Si no, digamos, analiza adecuadamente su costo, no sabe lo que va a pasar. Un importador y exportador tiene que saber los costos que va a incurrir y de ahí toma la decisión de la conveniencia o no de importar o exportar. De ahí que se deduce la gran importancia que tienen los costos, ¿no? Y lo confirma aquí nuestra colega Fellinger, ¿no? Vamos, 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 colega, fuerza, adelante. ¿No? La contabilidad de costes está en lo que se conoce como contabilidad de gestión. Naturalmente, dentro de la gestión de las empresas y de la contabilidad de costes, es muy importante considerar los costes logísticos. De hecho, la empresa intenta día a día minimizar los costes logísticos o los costes de este sistema logístico. Vamos a describir en esta sesión distintos componentes o estructuras de los costes logísticos y estos están vinculados al control de los flujos directos e indirectos de materiales y de productos. Y hablaremos, ya lo veréis, dentro de la expresión flujos, flujos de información y flujos de materiales. Pues entonces veremos aspectos generales del coste o de los costes del sistema logístico. Veremos costes de transporte y otros costes logísticos y en particular los costes de aprovisionamiento y almacenamiento. Como tienen una gran cantidad de elementos a contemplar, lo veremos en próximas sesiones de una manera específica. La principal función de un departamento logístico, en las empresas en las que hay un departamento logístico, desde luego, es la de mantener un equilibrio entre el servicio que se presta al cliente y el coste que la empresa debe asumir para prestar este servicio. Por ello es tan importante la cuantificación de los costes logísticos. Esa es la clave que acaba de decir acá la colega. Cuantificar, ¿no? Porque no se trata de ver, digamos, lo que sucede por ahí, sino cuantificar los costos. Porque la cuantificación te va a permitir, digamos, saber lo que te cuesta, en primer lugar, ¿no? Y luego, como hemos dicho hace ratito, comparar con periodos anteriores y ver, digamos, si tus costos han aumentado o han disminuido en relación con las operaciones que has realizado, ¿no? Claro, si el mes pasado has vendido 1 millón y este mes has vendido solamente medio millón, también pues los costos van a reducirse, ¿no? Pero de todas maneras es información que necesitamos, ¿no? Porque sin esa valoración, cuantificación o expresión monetaria, no tendríamos la información. Cuando hablamos de costos, hablamos de expresiones monetarias, de expresar monetariamente todo lo que pasa para llevar a cabo una operación de venta. Porque aquí se trata, en el fondo se trata de vender, ¿no? Algo que yo he producido y colocarlo en el cliente. Porque eso es lo que abarca la logística, ¿no? Incluso mucho más, ¿no? Porque la logística hemos dicho que comienza en nuestros proveedores, pasa por nosotros y termina en nuestros clientes. Entonces, toda esa ruta tiene su costo, ¿no? Y esos costos tenemos que cuantificarlo, no así por así, sino con los elementos técnicos correspondientes, como ya por ahí lo habíamos indicado, considerando si se trata de la producción, si se trata de la distribución, si se trata, digamos, de generar algún margen, si se trata de los tributos que tenemos que asumir, todo eso, ¿no? Y especialmente lo que dice acá, por ejemplo, estos costos de aprovisionamiento, ¿no? Que no es otra cosa que el hecho de recibir las mercancías, de recibir las mercancías y tenerlo en los almacenes correspondientes, ¿no? Y luego, si fuera el caso, el transporte que va a permitir, digamos,
llevarlo al puerto, al aeropuerto o llevarlo directamente al cliente. Y todo eso, digamos, en conjunto hace que la logística se concrete. La colega decía ahí un poco sarcásticamente, no sé si lo notaron, decía que las empresas, esto hacen todas las empresas que tienen un área logística, si es que lo tienen, dijo así un poco cachosamente. Bueno, en realidad las grandes empresas tienen unas grandes áreas, incluso la logística es una área gerencial, gerencia logística, por la gran importancia que tiene la logística para hacer, digamos, que el producto, que el producto se produzca, se almacene y sea enviado al cliente. Pero también en las micro y pequeñas empresas, de todas maneras hay logística, ¿no? Eso que exista una área no necesariamente es la receta. Y la logística se va a dar, ¿no? En una micro, pequeña empresa, por ejemplo, el dueño del micro o pequeño negocio, esa persona es el encargado de la logística, ¿no? Es el que sabe dónde comprar, cuándo comprar, cómo comprar, dónde almacenarlo, cómo distribuirlo a su cliente. Lo hace todo, ¿no? Lo hace todo. Tiene, digamos, en la cabeza o en sus quehaceres propios, la logística empresarial. Y no solamente la logística, sino las finanzas, la contabilidad, la tributación, la economía y todo, e incluso la administración de la empresa, ¿no? Todo, ¿no? Es un pulpo, digamos, ahí el micro, pequeño empresario. Claro que en la medida que van creciendo las operaciones y se hace tan grande, ya no lo puede, digamos, dominar. Y ahí es donde aparece, digamos, la idea, digamos, de transferir la gestión de la logística a un tercero o contratar personal especializado, ¿no? El crecimiento de las empresas obliga, digamos, a, a- a considerar personal especializado en la logística, ¿no? Para que ustedes, digamos, puedan tener una fuente de trabajo más tarde, porque ustedes tienen que darle importancia a la logística porque en este mundo, digamos, de logística se presenta, digamos, como un terreno bastante fértil para ustedes, ¿eh? Porque en todas las empresas, como acabo de indicar, hay logística y por lo tanto hay campo de acción para el ingeniero industrial que en la medida que conozca más de logística va a ser más requerido, y especialmente en las grandes empresas, ¿no? Donde se trata, digamos, de hacer un proceso logístico muy especializado y de tomar los tiempos, los movimientos, las decisiones correspondientes. Tener en cuenta eso. Estamos hablando de una fuente de trabajo de ustedes, ¿eh? ¿Quién va a determinar esos costos logísticos? Van a ser ustedes, ¿no? Ustedes van a alimentar con la cuantificación de los datos a la contabilidad. El personal contable no está dentro de la logística. El personal contable no compra. El personal contable no vende. ¿No? El personal contable no alquila el transporte, ni carga la mercancía, ¿no? El personal contable va a recibir la información. ¿De quiénes? En este caso, de los encargados de logística. ¿Y qué van a hacer ustedes en algún momento? Puede ser, digamos, desde su empresa en particular que puedan tener o como trabajadores de las empresas. Igualmente, al final simplemente es una condición, esa situación que va a separar, ¿no? Entonces, están condenados, condenados a enterarse de estos costos logísticos, ¿no? Presten atención, por favor, ¿ah? En el sistema de costes logísticos se incluyen todos los costes relacionados con las funciones en los que en la empresa se gestionan, como había dicho anteriormente, los flujos de materiales y de información asociados a los aspectos logísticos. Tendemos, desde luego,
a conocer el coste logístico, a estructurar en la contabilidad una especial atención a la estructura de costes logísticos, porque queremos minimizar los costes, queremos conocerlos para saber. Recuerden esa palabrita, estos costos no hay que aumentarlos, ¿no? Sería una locura que lo contraten ustedes para que aumente costos. Inmediatamente lo sacan como sacan, digamos, a cualquier persona que no es capaz, ¿no? Ustedes están ahí para minimizar los costos. Y bien dice aquí la colega, ¿no? El análisis del costo total es la clave para gestionar la función logística. Hay que analizar cada costo. La dirección, o sea, el trabajo que van a hacer ustedes en algún momento, no debería, sino va a ser, digamos, minimizar, ¿no? No que debería, ¿no? Ya no, eso debería, ya no entra, ¿no? Sino que aquí se contrata, digamos, a un gerente de logística, a un administrador logístico, a un especialista logístico para que minimice los costos, ¿no? No se trata, digamos, para que lo aumente, ¿no? Ni siquiera lo mantenga, porque lo puede mantener así como está con el personal que tenemos, ¿no? Aquí se trata, digamos, de minimizar. Y no solamente los costos logísticos, ¿no? Sino todos los costos de la empresa, ¿no? Hace rato hemos dicho que es factible reducir, pues desde, incluso numeramos, ¿eh? Desde el margen de utilidad, eh, eso tenemos que reducirlo en primer lugar, ¿no? No puede ser tan alto si hay mucha competencia, ¿no? Otro, que mencionamos aquí los gastos operativos, ¿no? Los gastos operativos acá, estos hay que tratar de reducirlos, ¿no? Como segunda instancia, ¿no? Y estos se pueden reducir, porque estos costos operativos son los que corresponden a cada empresa, ¿no? Una empresa decide cuántos focos de luz quiere tener prendido, cuánto caño de agua puede tener, cuántos, cuántos materiales de escritorio, cuántos tiene de limpieza. Por ahí se saca el ahorro, ¿no? Eh, y los gastos operativos están los gastos de marketeo de la empresa, y entonces eso es factible. Los gastos operativos es muy factible de reducirlos. Y luego tenemos esto del costo de producción, que también, que también con la negociación del caso tenemos que tratar de reducir, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Y en realidad, todo esto que dice acá, minimizar los costos logísticos, ahí hace referencia a todo esto, a todos estos elementos se está haciendo referencia, ¿no? Y en la parte inferior dice la colega, importante, minimizar el costo de cada componente puede conducir a un incremento de los costos totales. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? La teoría dice que de esa forma, en realidad, minimizar un costo, eso va a ser, va a ser, va a hacer que el costo total disminuya, ¿no? Si yo, digamos, no gasto agua, no es que va a aumentar mi costo, va, va a disminuir, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, estoy aquí con un foco, en vez de estar, digamos, con 20 lámparas, entonces eh, eso no va a incrementar mis costos totales, ¿no? Igualmente va a minimizar, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que aquí la receta es minimizar como sea, a como dé lugar. Esa es la idea, minimizar los costos. Cómo minimizarlos, dónde actuar para reducir esos costes. Pero en general podemos decir que hay que tener mucha precaución, porque cuando intentamos minimizar en temas logísticos el coste de un componente, por ejemplo, un componente dentro de los costes de aprovisionamiento o almacenamiento, podemos
incrementar el total de costes. Y para ello vamos a ver pues, un ligero ejemplo vinculado a lo que me estoy refiriendo. Imaginemos que una empresa quiere minimizar costes y para ello consolida los inventarios de determinados productos finales, por ejemplo, en un pequeño número de centros de distribución. Imaginemos en España, pues que piensa consolidar o intenta consolidar la empresa los inventarios en 3 sitios, en el norte de España, en el centro y en el sur de España. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque no es lo mismo, desde luego, gestionar 3 sitios o 3 centros de almacenamiento que gestionar pues 10 centros de almacenamiento. Intenta reducir, desde luego, el coste de inventario. Pero puede ocurrir lo siguiente, que desde luego, si tenemos en España solo 3 centros de distribución, ¿no?, vamos a incrementar sustancialmente los gastos por portes, porque tendríamos que trasladar, por ejemplo, si la fábrica está pues, en Murcia, los productos terminados pues, al centro de España, al norte de España, al sur de España. Todo esto implica costes de transportes. Una reducción del nivel del servicio como resultado de bajos niveles de inventarios mantenidos en estos centros también se puede producir. Y luego podemos tener en cuenta que los ahorros asociados a compras de gran volumen a los productores, no, perdón, a los proveedores, pueden ser menores que los incrementos que se ocasionan por llevar esos inventarios con un gran volumen de productos. Como sabéis, cuando se compra en gran cantidad a un proveedor, nos suele hacer un descuento en la factura por esta gran compra, ¿no? Pues esto que estamos reduciendo en compras de gran volumen significa que estos volúmenes los estamos almacenando en nuestros centros y gestionar esa cantidad de volumen de materias primas, por ejemplo, para la empresa, genera un coste muy alto. Entonces, pues, cuidado cuando intentamos negociar con nuestros proveedores menores precios por compras de gran volumen, porque luego tendremos que utilizar nuestras instalaciones para ello. Todo eso que dice la colega ahí, un tanto distorsiona la reducción de costos. Podría darse, pero siempre y cuando, digamos, no se toma la previsión del caso. Por eso el anterior colega ya mencionó, ¿no? Hay que tomar la previsión del caso. ¿Y cuál sería, por ejemplo, cómo hacer que ese ahorro no aumente el inventario, perdón, los costos de inventario como acaba de indicar, ¿no? Sería utilizar pues la filosofía del justo a tiempo, ¿no? O sea, que el proveedor no me provea de las materias primas o de la mercadería en cualquier momento que le da la gana a él, sino cuando yo lo necesito. De esa forma, digamos, me ahorro ese costo de inventario, como que hace referencia, ¿no? Todo tiene solución, ¿no? Por eso que hay que verlo, digamos, como un todo, ¿no? Cuando hablamos de elementos o componentes de los costes del sistema logístico, estamos hablando de aprovisionamiento como costes de pedido, de almacenaje, y ahí está vinculado este aspecto a los costes de espacio, a los costes que implican las instalaciones, a la manipulación de las materias primas o de productos y desde luego a todo lo relacionado con la tenencia de ese stock. No es lo mismo tener dinero propio de la empresa en inventario, en stock, que utilizar ese dinero para otras actividades alternativas, ¿no? Esto representaría un coste de oportunidad. Por supuesto que también dentro del sistema de costes, en cuanto a logística, existen los costes de distribución, que son los costes de transportes, ¿no?
la información asociada a la logística, por lo tanto, allí aparecen los costes de administración de la gestión logística y otros costes que veremos en particular, que son los costes ocultos y también la parte proporcional de gastos de la empresa que debería asignarse a los costes logísticos. Es muy importante. De que avance aquí. Este cuadrito está interesante. Este cuadrito está interesante aquí para identificar, ¿no? Para identificar de qué costos estamos hablando. Por ejemplo, dice que en el aprovisionamiento tenemos que ver el costo de los pedidos. O sea, el hecho que recibamos un pedido va a generar costo para la empresa, porque hay una persona que va a atender ese pedido, porque hay documentos que formular al respecto, en fin, se van a dar costos, ¿no? El almacenaje, ¿no? Van a generar costos como, por ejemplo, el espacio, ¿no? El espacio, instalaciones, manipulación, energía eléctrica, la compra incluso de equipo, computadoras para el almacenaje, ¿no? Por eso que últimamente se está evitando, digamos, tener almacenes y comprar, incluso comprar cuando ya se ha vendido. O sea, primero vendo y después compro. O sucede, digamos, a la par, pero primero estoy vendiendo y luego aseguro la compra correspondiente. Y con eso, digamos, en alguna manera me evito el almacenaje, ¿no? O tengo un almacén mínimo, ¿no? Para una muestra, ¿no? Y no, digamos, hay toneladas de productos, ¿no? Que esa grandes toneladas de productos, grandes anaqueles, lo tenga, digamos, el proveedor, ¿no? Pero si yo soy, por ejemplo, solamente una empresa comercial, no podría darme el lujo de generar, digamos, más costo de almacenaje, ¿no? En la distribución, ¿qué costos se dan, ¿no? Transporte, dicen, ¿no? Transporte. Ya, ahí va a depender, digamos, del transporte, si es un terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, etcétera, ¿no? Tenemos que asumir esos costos de todas maneras, ¿no? Pero hay que negociar, ¿no? Empresas para negociar hay muchas, ¿no? Si hablamos de transporte terrestre, son cientos de empresas que están ahí buscando transportar, ¿no? Y entonces hay que hacer ahí una tabla de cotizaciones ahí y podíamos ahorrarnos ahí algo, ¿no? La información asociada, ¿no? Bueno, todo genera costo, pues el hecho de tener información va a llevar ahí. Y esto que mencioné, estos costos ocultos, ¿no? Que en general, por ejemplo, se le conoce estos costos ocultos como aquellos que no son, obviamente no son evidentes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una para de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores paran una hora, eso genera un costo, ¿no? O de repente se malogra una máquina y eso genera un costo en el atraso, ¿no? O se enferma, digamos, un determinado trabajador y hay que contratar a otro que lo reemplace, por decir. Y así, cuestiones, digamos, que se pueden dar en las empresas y que a veces eh, aquí a nivel nacional, por ejemplo, no se tiene muy en cuenta estos famosos costos ocultos, ¿no? Al menos en las micro, pequeñas y hasta medianas empresas. En las grandes empresas sí, en las grandes empresas porque tienen los especialistas del caso, ¿no? Ahí hay mucho tecnicismo en las grandes empresas, ¿no? Ahí no hay nada que enseñar, ¿no? Más bien, de esas grandes empresas hay que aprender, ¿no? Porque esas grandes empresas se manejan, digamos, con estándares internacionales de costos, de gestión y todo eso, ¿no? Bueno, el asunto, digamos, o sea que en primer lugar es identificar todos estos costos, identificar, ¿no? Hay que identificar los costos, pero identificando no ganamos nada. Hay que ponerle valores aquí, ¿no? Hay que cuantificarlos, ¿no? Hay que cuantificarlos. Y luego, como también induce la colega aquí, esto hay que llevarlo a la contabilidad de la empresa, porque esa es la ruta, digamos, finalmente todo va a terminar en la contabilidad. Y cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando ahí
de los estados financieros, ¿no? Y va a terminar en un estado de resultados, en un estado de situación financiera y en otros estados financieros, ¿no? Porque así es, todo lo que pasa en la empresa va a terminar aquí, va a terminar en esto, en los estados financieros, que son documentos oficiales a nivel mundial, ¿no? Esto no solamente es en nuestro país, es a nivel mundial. Todo va a terminar ahí en la contabilidad. Que son los costes de transportes, ¿no? La información asociada a la logística, por lo tanto, allí aparecen los costes de administración de la gestión logística y otros costes que veremos en particular, que son los costes ocultos y también la parte proporcional de gastos de la empresa, que debería asignarse a los costes logísticos. Es muy importante tener en cuenta que hay una cadena de funcionamiento en los procesos de la empresa. Es así que existen dos tipos flujos de comunicación. Un flujo vinculado a la información, cómo se traslada la información en los distintos sitios de la empresa o a través de los distintos departamentos de la empresa. Pero hablando desde luego, de costes logísticos, esta información está relacionada a movimientos reales, a movimientos de mercancías. Y lo que es importante es que cada movimiento que haya de un bien físico, tanto de materia prima como de productos finales, por ejemplo, estén asociados al flujo de información correspondiente en la empresa. Por ello es que podemos observar esta gráfica. Imaginemos que la empresa tiene un almacén con productos terminados. Esos productos terminados se distribuyen en distintas tiendas y esas tiendas distribuyen o venden los artículos al cliente final. Desde luego, cuando el cliente final compra un producto fabricado por nuestra empresa, tenemos una constancia de entrega a través de la factura, que puede ser una factura al contado o una factura a plazo que entregamos al cliente. Ese es un ejemplo de una relación entre un documento, una parte de un flujo de información y el elemento físico. Pues todos los movimientos físicos tienen que tener el respaldo. Y hago hincapié en ello, en la documentación, perdón, y hago hincapié porque no siempre se presta atención a esta relación de flujos en las empresas y es muy importante tenerlo en cuenta. Ejemplo de empresas que están internacionalizadas, que envían productos a distintos puntos en otros países, puede que no reciban el correspondiente documento de recibido un pedido determinado. Esto ocurre habitualmente y esto es necesario modificarlo, hay que tenerlo en cuenta. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, aquí, de acuerdo con el resumen que nos presenta aquí la colega, podemos ver que en la parte inferior está el flujo de mercancías, que va, digamos, de izquierda a derecha. Ahí está el flujo de mercancías. Ya sé, digamos, ahí que estamos en la empresa aquí, que en la empresa productora, en los almacenes de la empresa productora como número uno. Y tenemos ahí el traslado. El flujo de mercancías hace que tengamos que trasladar, ¿no? Tengamos que trasladar la mercancía a una tienda donde se pueda exhibir, ¿no? Donde se puede exhibir los bienes, ¿no? Porque generalmente en las industrias no hay exhibiciones, ¿no? Sino que se hace a través de la tienda correspondiente, ¿no? Esto es lo que llamamos técnicamente los famosos distribuidores, ¿no? Esto pasa, digamos, como por ejemplo, pasa en cervecería, ¿no? Si uno quisiera, digamos, comprar una chelita aquí en Bacus, este Bacus, no va a poder comprarlo, ¿no? Porque en Bacus no vende por unidades, ¿no?
vende por cantidades, ¿no? Al por mayor, ¿no? Ni siquiera podemos comprar en el distribuidor, ¿no? Porque el distribuidor vende, digamos, de caja para arriba, ¿no? De caja para arriba, ¿no? Podrían incluso, hay distribuidores grandes y los distribuidores pequeños, que en buena cuenta serían las bodegas, ¿no? La bodega, ¿no? Y finalmente el producto, digamos, de esta parte 2 termina en el cliente, que es el elemento 3. Ese es el flujo, digamos, de la mercancía, ¿no? Esa es la ruta, ¿no? Ahora, en términos de comercio internacional, casi se da lo mismo, ¿no? De todas maneras, el almacén, esta tienda es reemplazada, por ejemplo, por las ferias donde se promocionan los productos o por los modelos que podemos enviar, ¿no? Pero siempre, digamos, hay que mostrar, porque la tienda es para mostrar, ¿no? Para mostrar. Y como consecuencia de eso, digamos, se lleva a cabo el comercio internacional. Y el cliente, eh, a nivel internacional, estaríamos hablando del importador de cualquier país del mundo. Y es bueno indicar, digamos, aquí lo que dice la colega, ¿no? Que este flujo de la mercancía, de todas maneras se va a llevar a cabo. Y siempre se ha dado. Y se seguirá dando. Y seguirá así por los siglos de los siglos. Porque es así, ¿no? Es así. Pero ella hace referencia a que este flujo de información que va, digamos, de derecha a izquierda, por ahí en algunos casos no se viene dando. Y este flujo de información puede darse, digamos, por la aceptación adecuada del cliente. El cliente está contento, está feliz, puede ser una condición, o al contrario, el cliente, digamos, te quiere matar porque no le ha vendido el bien que requería. En uno y otro caso, es información que se va a tener, ¿no? Y esa información puede venir del cliente a la tienda donde compró, la bodega, a nivel interno y a nivel internacional directamente al vendedor, ¿no? Y luego, digamos, termina aquí, pues, en la empresa, ¿no? Y entonces el flujo de la información vendía por acá. Este sería número uno, el cliente. El cliente puede darnos mucha información de aceptación o rechazo, de devolución y tantas situaciones que pueden darse, ¿no? Número 2 por acá, y termina, digamos, en la empresa, ahí donde se inició la venta, ahí termina la información que llega. Y esta empresa tiene que valorar la información, ¿no? Mediante una serie de toma de decisiones, ¿no? De repente reclamos por la calidad, por el servicio, por el tiempo de espera, tiempo de demora, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de envase, el logo de los envases. Ahora los clientes son bien exigentes en todo, ¿no? En todo, digamos, quieren, digamos, de acuerdo como ellos exactamente lo solicitan, ¿no? Y la empresa debe valorar esa información, ¿no? Porque al final, digamos, eso va a permitir que la empresa pueda vender nuevamente a ese cliente y pueda seguir, digamos, en el mercado, ¿no? O sea, no es solamente colocar, digamos, la mercancía en un cliente, sino saber cómo lo está recibiendo y valorar esa, esa información tomando las decisiones correspondientes. Nuevamente vamos a hacer un descanso porque esto de 5 horas resulta pues tremendamente agotador. Agotador, ¿no? Pero vamos a hacer un descanso de 15 minutos, estamos regresando. ¿Qué dicen ahí? Delegado, ¿qué dices? ¿Qué dice ahí? Quispe, Valdivia, Mendoza, por acá tenemos Ágreda, Paulino, que dice Está Cabal. bien, profesor. Ya, gracias, gracias, gracias. Muy bien, punto para Paulino, que dice Chávez, ¿no?
Chávez, ¿no? Chávez para pidiendo nota, nomás, no dice nada, ¿no? Carrasco, ¿qué dice? Romaní, Chambillo, nuestro delegado Chambillo, ¿no? Tenemos ahí Aldazábal, también tenemos ahí a... Ah, perdón, ¿qué dice aquí? De Aldazábal, ¿qué dice? Hay un mensaje de Aldazábal, vamos a revisarlo antes. Eh, estoy sin audio. ¿Y cómo recibe la clase sin audio? Es una locura, ya la gente se está rayada. Está rayada la gente. ¿Cómo vas a recibir la clase virtual sin audio, no? Porque ya estás viendo nomás estás viendo el video nada más. Qué raro, ¿ah? Qué raro es esto, pero es una situación, ¿no? Estoy, que dice, desde con una computadora, profe. Bueno, está bien, pues sí, que la computadora no tiene, ya, no tiene micrófono, que es diferente de audio, ¿no? Yo quería que no estás escuchando nada, ¿no? O sea, estás escuchando, pero simplemente no hay micrófono para que conteste. Está bien, no hay ningún problema, ¿no? Correcto. Estamos también con Fierro, ¿no? Fierro, un fiel seguidor de ciclos anteriores. Fierro, ¿estás ahí, no? Así es, profesor, fiel a su curso. Muy buena, muy buena. Muy bien, gracias, gracias. También tenemos aquí a Corimán, a Santos, y ahí paramos de contar, ¿no? Paramos de contar. Bien, hacemos un paréntesis, pues estamos regresando a la 45, ¿ya? Gracias, gracias.